un honor para nosotros, como Sindicato Nacional de Trabajadores CAS de PROMPERÚ, en nuestra primera reunión presencial, y también saludamos a nuestros amigos afiliados que nos van a ver a través de la retransmisión de esta presentación. Aprovechamos también para saludar a los miembros de la Confederación de Trabajadores Estatales del Perú, la CTE, nuestros amigos que el día de hoy nos están acompañando y que muy gentilmente nos van a presentar dos temas que son de vital importancia para todos nosotros: el proceso de negociación colectiva descentralizada y el análisis del presupuesto institucional y espacio fiscal para el financiamiento del proyecto de negociación colectiva descentralizada. Estos dos temas son de vital importancia porque, como ustedes saben, nosotros, al ser un sindicato joven, nos hemos constituido recién en el mes de febrero, vamos a empezar en los próximos meses nuestro proceso de negociación colectiva. Así que es importante que todos nosotros estemos preparados, tengamos los conocimientos y sobre todo la participación activa para que podamos lograr juntos, como es el objetivo de este sindicato, todas aquellas mejoras en nuestras condiciones laborales. Saludamos al señor Saúl Navarro, que nos acompaña en la mesa, secretario de Relaciones Internacionales de la CTE, con quien vamos a iniciar nuestra ponencia con el tema proceso de negociación colectiva. Seguidamente, el señor Domingo Cabrera, que es el secretario general de la Confederación de Trabajadores Estatales del Perú, va a continuar con la ponencia y finalmente abriremos los micros para sus consultas, sus preguntas, que van a ser muy importantes para nosotros. Sin más, estimado Saúl. Perdón, Domingo, por favor, te invitamos a subir. Aquí Domingo, el señor Domingo Cabrera nos va a dar pequeñas palabras previas a la presentación. Compañera Carla Rojas, secretaria general de PROMPERÚ, del Sindicato de Trabajadores de PROMPERÚ, compañeros dirigentes nacionales de la Confederación Estatal que hoy día comparten esta sala con los compañeros sindicalizados del prestigioso sindicato. Efectivamente, la preocupación del Sintra PROMPERÚ era justamente traerles un inicio de lo que significa todo el proceso de la negociación colectiva centralizada y obviamente tocar el tema de la descentralizada. ¿Cómo es esto que se inicia bajo el amparo de la 3188, que es la ley que va a regir el proceso de negociación colectiva, y su decreto supremo 008 PCM? Estamos en este proceso, compañeros, luchando hace 42 años para que los trabajadores peruanos tengan una negociación colectiva económica. Nunca hubo negociación colectiva económica en el sector público del país. Fue uno de los pocos países en la región, porque tenía Chile, tenía Colombia, etcétera, menos el Perú. Porque la propia Constitución del Estado lo prohibía. Y cuando salió la 30.057, que es la ley civil, también lo prohibía, la negociación colectiva económica. Y entonces el proceso de lucha de los trabajadores hizo de que el gobierno del señor Castillo en el Congreso de la República se aprobara la ley para que los trabajadores tengan la oportunidad de negociar económicamente. Y en ese proceso han habido muchos beneficios, no tantos como quisiéramos, porque los regímenes laborales 276, 728 y 1057 son dispares entre uno y otro, ¿no es cierto? Y el régimen laboral más precario eran en ese entonces
la 276. Sigue siendo, obviamente, ¿no? Por las escalas numerativas también bastante bajas, ¿no? En la 276 son a través del MU, y en las demás escalas de los demás sectores son las escalas regulativas, tal como usted la tiene como 728 o como casa. Bueno, y entonces en ese proceso hemos comenzado a trabajar, y aquí estamos. Hemos tenido un primer pliego nacional que se ha logrado 550 soles, no sé si les tocó a ustedes, 550 soles el año pasado. Para este año, seguramente para el fin de mes, estarán los 600 soles que se han aprobado. Pero es importante que los trabajadores vayamos entendiendo que la mejor forma de crecer económicamente es trabajando unidos, defendiendo sus propios derechos, a no tener vergüenza a lograr un objetivo como es el aumento de los sueldos, porque por más que ganes ahora 2.000 o 4.000 soles o 3.000, no te quedaría mal que te caigan unos 500 o 600 soles o una permanente de 100 soles mensuales, como se ha logrado en esta oportunidad. Y bueno, el anterior fue 61, 51, 68, pero son logros que se comenzaron a realizar. Los sindicatos no pueden estar subsistiendo solamente de pliegos internos nimios que solamente te pueden dar para un uniforme o un par de zapatos, que yo lo considero que deberíamos, mejor en lugar de pedir zapatos o uniformes, deberíamos pedir el incremento de la tarjeta electrónica por alimentos, ¿no? Para que con eso ustedes tengan la oportunidad de tener algo más para la casa. Porque nadie va a hacer un arroz de pato de un terno, de tela, de zapatos, ¿no? Entonces lo otro sí se come todos los días, ¿no es cierto? Esas son cuestiones de la asamblea, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo nosotros somos simplemente los portavoces de la masa, de los trabajadores. Nosotros hemos luchado desde el año pasado por 562,000 trabajadores y obviamente no todos estuvieron de acuerdo. Ahora vamos a iniciar otro proceso en noviembre y esperemos ya que ustedes empiecen a hacer su pliego interno con el funcionario, porque además que está obligado, de acuerdo a la ley, el funcionario a debatir el pliego. Aquí no van a venir los funcionarios a decir, no, que esto, que lo otro, no te corresponde, que te voy a votar o que te voy a sancionar. No, no. Apenas suceda eso, de manera nos comunica, porque los funcionarios tienen que cumplir la ley. Y entonces le digo un papelito, ustedes se van a leer aquí la Constitución del Estado, artículo 28 que dice, negociación colectiva, huelga, información de sindicatos, etcétera, etcétera. Ya la Constitución iba a estar amparando, pero además de eso, la adicional de la 3118 que te da también la obligatoriedad de sentarte y discutir de acuerdo a al espacio fiscal que pueda tener tu repartición, cuánto te va a dar y qué es lo que vas a pedir. Esperemos que no miramos pues 50, 80 puntos, no. Concentrémonos en el aspecto económico y en el aspecto laborales que pueden ir solucionándose, porque todo pacto firmado es un acuerdo de ley que se tiene que cumplir. Y el que no lo cumple, también hay sanciones. Por eso que todos tenemos que trabajar en armonía, el funcionario tiene que trabajar en armonía con su sindicato, porque de lo contrario, no importa la cantidad, compañera, de trabajadores que tengas ahora o mañana. Lo que importa es la capacidad que podamos tener en ProPerú, con 10, con 20, 50, pero que tienen la voz sonante y cantante, que tengan la valentía y la decencia de trabajar por un mejor aumento de sueldo y la honestidad de llevar un pan por el esfuerzo que ha hecho tu sindicato. Aquí nadie tenemos vergüenza de pedir un sol más, porque si no, tendríamos que hacer cuadros comparativos de cuánto gana el gerente, el otro, y estamos hablando pues de 10,000 para arriba, ¿no? Y qué sé yo, frente a los sueldos de los trabajadores que son 2,000, 3,000 y el más millonario 4,000. Bueno, entonces pongámonos a pensar que se ha formado el sindicato para defender los derechos fundamentales de los trabajadores. Acá no se va a poder tocar a nadie, porque reclamó
Acá todos los derechos están consagrados por la Constitución y por los convenios internacionales de la OIT. De tal manera, compañeras, se entra usted con el apoyo total de nuestra confederación, toda su junta directiva y todos sus afiliados. ¡Viva la unidad de los trabajadores! Bueno, compañero Saúl Navarro es nuestro secretario de Relaciones Internacionales, tiene bastante experiencia también, es representante y secretario general de una de nuestras bases más importantes de la República, como es la base del Poder Judicial, con miles de afiliados. Siempre están luchando también por solucionar sus escalas remunerativas y además que son miembros de la Comisión negociadora en el Poder Judicial y tienen el manejo, el expertise de poder negociar bien para sus compañeros trabajadores, que casi la mayoría son abogados. Doctor, todo lo que instruye usted. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, compañero Rico. Señora Secretaria General del Sindicato de PROM Perú, compañeros todos asistentes el día de hoy a esta charla de capacitación. En realidad, acá de lo que se trata es de que ustedes puedan salir de este auditorio conociendo mínimamente a qué es lo que apunta el sindicato para todos ustedes y para sus familias, porque esa es la razón de ser del sindicato. La razón de ser de un sindicato es la negociación colectiva. Eso nunca se debe perder, la capacidad de negociar con el empleador. Venía conversando antes de esto con la Secretaria General respecto de los trabajadores que se encuentran afiliados actualmente en el sindicato, acá en esta institución, y me señalaba que es un sindicato netamente de trabajadores CAS, del régimen 1057 CAS. Nosotros en el Poder Judicial también tenemos en incremento este régimen laboral. Hace 10 años aproximadamente empezaron a contratar trabajadores CAS en el Poder Judicial y en la actualidad ya bordean los 10.000 trabajadores CAS. Del universo de 30.000 trabajadores en el Poder Judicial, un tercio son trabajadores de la 1057. Y como en la 1057 no existen escalas remunerativas, sino presupuestos individuales, la contraprestación de ellos es totalmente desigual. Tenemos compañeros CAS que pueden ganar 12.000, 15.000, 10.000 soles, como tenemos también compañeros CAS que están ganando 1.300 soles, y con los descuentos de ley están cobrando 1.100 soles. Trabajadores profesionales, técnicos, auxiliares en el Poder Judicial. Entonces, de tal manera que esta problemática de contratación CAS no es exclusiva de PROM Perú ni del Poder Judicial, es un problema nacional de todas las entidades del Estado. Por eso nosotros en la CT Perú hemos planteado la derogación de este tipo de contratación. Consideramos que los trabajadores de las instituciones públicas deben estar o en el régimen de la 276 o en el régimen de la actividad privada, en la 728. Porque seguir contratando personal CAS es seguir vulnerando los derechos de los trabajadores. Están considerados los trabajadores CAS como un régimen laboral, según el Tribunal Constitucional, sí, pero para algunas cosas son trabajadores estatales y para otras no. La 1057, por ejemplo, prohíbe totalmente el incremento remunerativo. Para comenzar, ni siquiera se considera remuneración lo que perciben los trabajadores CAS. Es una contraprestación nada más. Y están prohibidos los incrementos. La ley de presupuesto que se aprueba cada año siempre estipula la prohibición de incrementos remunerativos, bonificaciones, incentivos, cualquier tipo de incremento de dinero a los trabajadores. Pero también es cierto que la ley de presupuesto todos los años tiene excepciones
y las excepciones al final termina siendo el texto mayor de la ley. Se exonera por lo general el artículo 6, que es el que prohíbe precisamente los incrementos, las bonificaciones, etc. De tal manera que los sindicatos, las federaciones y las confederaciones apuntamos a ello, a que todo se incluya en la ley de presupuesto con algún articulado específico, de tal manera que el próximo año, cuando comienza a ejecutarse, digamos, el presupuesto 2024, se pueda cumplir con esos pactos. El día de hoy a mí me gustaría, por eso se lo señalé a la secretaria general, me gustaría que más bien ustedes hagan las preguntas. Yo creo que, si bien es cierto, vamos a tener la parte positiva, digamos, para ubicarnos en qué lugar nos encontramos en la negociación colectiva. Vamos a ver algunas normas básicas de la negociación colectiva, las etapas de la negociación colectiva, los tipos de negociación colectiva, los requisitos de la presentación, por ejemplo, de pliego de reclamos, los representantes en la comisión negociadora, en el trato directo con el empleador. Pero finalmente sería más importante que ustedes hagan sus consultas directas para que ustedes sepan dónde es, digamos, a qué apunta el sindicato y hasta dónde pueden llegar ustedes a conseguir en un pliego de reclamos. Bien, dicho esto, vamos a pasar rápidamente a la exposición. Yo he preparado acá una diapositiva para mayor, para seguir más que yo con la lectura. Bien, y podemos iniciar describiendo qué es la negociación colectiva. La negociación colectiva, como les digo, es la razón de ser de una organización sindical. La razón de ser. La razón de ser de una organización sindical no es la huelga, en este caso, es la negociación colectiva. La huelga debe ser un instrumento final que utiliza el sindicato para hacer cumplir sus derechos, ¿no? La negociación colectiva es un mecanismo fundamental de diálogo social, a través del cual empleadores de las organizaciones sindicales pueden convenir salarios justos, condiciones de trabajo adecuadas y además contribuye a las buenas relaciones dentro de la institución, en este caso. Contribuye a ello, porque, como señalaba el secretario general de la CT, siempre está prohibido negociar temas económicos en la negociación colectiva. O sea, les prohibían de plano, pese a que el Estado supuestamente promovía la negociación colectiva, pero sin embargo ponía las trabas. Hay que negociar colectivamente, pero temas económicos no, porque tenemos la ley de presupuesto y hay que respetar la ley de presupuesto. La ley de presupuesto está por encima de todo lo demás. Ese era, digamos, el discurso del gobierno central. Pero ya hace algunos años eso ya se dejó de lado y ahora se puede negociar temas económicos. Bien, como lo señalaba también el secretario general de la Confederación, el artículo 28 de la Constitución Política reconoce este tipo de derechos, los derechos sindicales, los derechos colectivos. Y acá, dentro de la negociación colectiva, la sindicación, los derechos de los trabajadores, tenemos la garantía de la libertad sindical, que es la que ustedes están practicando ahora al afiliarse a un sindicato. La libertad sindical tiene que ver tanto con las afiliaciones, desafiliaciones voluntarias de los trabajadores, como el respeto que debe tener el empleador, ¿no es cierto?, a la organización sindical. La organización sindical se gobierna por los propios afiliados a través de sus juntas directivas y no debe haber injerencia del empleador o del gobierno, ninguna injerencia dentro de la toma de decisiones de la organización sindical. Hay esa libertad, hay ese respeto. Y, como lo señalaba, también se fomenta la negociación colectiva, el trato directo entre empleadores y trabajadores. Siguiente. El derecho a la negociación colectiva. La negociación colectiva puede conceptualizarse como
el cauce a través del cual las organizaciones sindicales y los empleadores tratan sobre las materias que competen a las relaciones laborales. Es decir, nosotros podemos contener dentro del pliego de reclamos anual todos aquellos malestares que tienen los trabajadores respecto no solamente al tema remunerativo, sino también al tema de la propia función, es decir, de la mejora, ¿no es cierto? La mejora sustancial, sobre todo año tras año, de la labor que ustedes realizan. Y para ello se necesita cierto tipo de pedidos que apunten a ello. Por ejemplo, antes del año 2003 en el Poder Judicial, ustedes saben que en el Poder Judicial los trabajadores necesariamente su vestimenta de trabajo no es porque el Poder Judicial quiera vestirse bien, sino que el uniforme que uno utiliza para la atención al ciudadano, al público, es un terno. Pero el trabajador tenía que costear ese gasto. Entonces, el trabajador tenía que comprar su terno, su par de zapatos, su correa, su corbata, las mujeres también. Se incluyó en el pliego de reclamo 2003, se consiguió que el empleador asumiera los gastos anuales de 2 ternos, de 2 uniformes institucionales por año, uno de invierno y uno de verano. Y a partir de ahí, las cláusulas han sido permanentes en ese sentido, hasta la fecha se siguen cumpliendo ello. Inclusive a partir del año 2011 se amplió este beneficio a los trabajadores CAS, que no lo tenían. Hoy por hoy en el Poder Judicial, a todos los trabajadores del Poder Judicial se les entrega uniforme institucional. Y eso es una condición de trabajo, porque el trabajador estaba asumiendo un gasto que no debería de asumir con su remuneración. Igual ocurría, por ejemplo, en el caso de personal notificador. Los notificadores son aquellos trabajadores que llevan las notificaciones de los procesos, ¿no?, a los domicilios, a los estudios de abogados, llevan todo tipo de resoluciones, citaciones. ¿Y qué es lo que ocurría? Que el trabajador, con su propio dinero, asumía las movilidades, por ejemplo, los gastos de movilidad. Y el empleador le reconocía una parte de ellos y le reconocía muy posterior a ello. Entonces, de tal manera que el trabajador tenía que separar de su remuneración una parte para hacer su función de notificar. Y eso no es así, porque es una condición de trabajo. Hoy por hoy no es así, se le entrega las movilidades. Se le entregan las movilidades respectivas. Este tema que tocó también el secretario general de la Confederación sobre los vales alimenticios también se pueden solicitar en una negociación colectiva. Este año, en el Poder Judicial se están entregando vales alimenticios, producto de la negociación colectiva del año pasado. Son vales alimenticios, vales recargables en supermercados, por un valor de 400 soles por trabajador, y están incluidos los CAS. Y el próximo año se está solicitando la ampliación de este beneficio a un promedio de 10.000 trabajadores más. De tal manera que, si bien es cierto, son el dinero constante y sonante en el bolsillo del trabajador, pero le contribuye a su bienestar. Porque todos sabemos que de nuestra remuneración utilizamos una gran parte de la remuneración para compra de alimentos. Entonces, de tal manera que hay muchos beneficios que se pueden lograr a la negociación colectiva. Los permisos, las licencias por capacitación, por matrimonio, por luto, todo eso puede ir en un convenio colectivo. De tal manera que a la presentación del pliego, este debe contener varios elementos que solucionen, que mejoren de alguna manera la problemática que están sufriendo los trabajadores. Por eso es necesaria la asamblea que apruebe un pliego nacional único de reclamos. Bien.
¿Cuáles son las normas que se aplican respecto a la negociación colectiva? Tenemos de varias índoles. Tenemos las normas internacionales y las nacionales. En las internacionales, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, lo que señala el inciso C del numeral 1 del artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué es lo que dice? Dice el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que la que prescribe la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional y del orden público o para la protección de los derechos y libertades ajenas. Es decir, este pacto internacional en el que Perú forma parte le otorga ese respeto a la libertad sindical. La libertad sindical que todos nosotros la estamos disfrutando, digamos así, en una sociedad democrática como es el país, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo también está los convenios en los que el Perú ha suscrito, en este caso el convenio 98, por ejemplo, que tiene que ver con la sindicación y la negociación colectiva. El artículo 4 de este convenio señala: deben adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores por una parte y las organizaciones de trabajadores por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con objeto de reglamentar por medio de los contratos colectivos las condiciones de empleo. Cuando dice contrato colectivo se refiere al pacto colectivo. El pacto colectivo no es más que un contrato. El empleador, al suscribir el convenio colectivo, se compromete a cumplirlo y la parte de los trabajadores de igual forma. Debiera ser un convenio colectivo, es un pacto colectivo, es un contrato, de tal manera que eso es, digamos, de obligatorio cumplimiento. También tenemos el convenio 151, el convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. Su artículo 5 dice: las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa independencia respecto de las autoridades públicas. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de adecuada protección contra todo acto de injerencia de una autoridad pública en su constitución, funcionamiento o administración. De tal manera que hay una libertad de poder, los trabajadores poder formar organizaciones sindicales, autogobernarse, sin injerencia ni del empleador, ni del gobierno central, ni de ninguna autoridad pública. ¿Sí? Las normas nacionales. Sí. Bien. Más allá de lo que señala la Constitución, tenemos básicamente el tubo de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que fue aprobada por el Decreto Supremo 010/2003 Pero también tenemos, en el caso específico ya de las organizaciones sindicales estatales, tenemos la 31.188, que es la Ley de Negociación Colectiva del Sector Estatal. Y también tenemos el Decreto Supremo 008/2022 PCM, la que aprueba los lineamientos para la implementación precisamente de la 31.188. Es más específico porque es, digamos, el que reglamenta cómo se debe llevar a cabo la negociación colectiva. El siguiente. Los niveles de la negociación colectiva que señala la 31.188 en las entidades públicas se ha dividido en dos: la negociación colectiva centralizada y la negociación colectiva descentralizada, que es la que se va a aplicar acá en Perú. La negociación colectiva descentralizada. La centralizada, permíteme la siguiente. La centralizada es la negociación
en la que participan las confederaciones de Perú se comprometen a incrementar la bonificación a los trabajadores, porque no la van a aceptar así. Pero sí una cláusula de gestión, porque ojo que estamos dependiendo del Ministerio de Economía y Finanzas. La cláusula deberá decir: las autoridades de Perú se comprometen a gestionar una bonificación en la ley de presupuesto para el año 2021. ¿No? Entonces, de esa manera, la autoridad no está asumiendo directamente el costo de una bonificación, porque tiene esas limitaciones, pero sí está asumiendo el compromiso de luchar por sus trabajadores para lograr ese incremento o esa bonificación. Me comprometo a hacer la gestión. Y esas cláusulas han terminado siendo beneficiosas, porque al comprometer a la autoridad con el sindicato en conjunto hacen una gestión ante el Poder Ejecutivo y ante el Poder Legislativo para conseguir el beneficio. Y eso es importante. Nunca recomiendo yo ir separados, la autoridad por un lado y los trabajadores por otro. Lo que se recomienda es ir en conjunto. Los sindicatos en sí no son entes que pongan trabas a las autoridades o a las instituciones. No debe ser así. El único empleador de todos los servidores públicos, es el gobierno central. Y específicamente, en temas económicos, es el Ministerio de Economía. Y necesitamos que nuestras autoridades se pongan la camiseta de los trabajadores y puedan hacer gestión conjunta. Ahora bien, como también existen autoridades que no les interesan los trabajadores, y es cuando sí el sindicato debe apuntar primero a conseguir ese compromiso. Ahí sí. Primero a la autoridad y después al Ejecutivo y al Legislativo. Sí. Bueno, acá, redondeando lo que les dije, ahí está, el proyecto de convenio colectivo se presenta entre el 1 de noviembre y el 30 de enero de cada año. Ese es el límite, digamos. También señala que el trato directo debe iniciarse entre los 10 días calendarios y debe culminar a los 30 días siguientes de iniciado el trato directo. Luego viene la etapa de la conciliación, porque una vez que culmina el trato directo, hay puntos que se acordaron y puntos que no. Hay cláusulas aprobadas, compromisos entre las dos partes y hay algunas que no. Esos puntos que no son acordados, el sindicato los puede llevar a la conciliación en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo designa un conciliador y nuevamente se reúne la parte empleadora con la parte de los trabajadores. Muchas veces allí en la conciliación se consiguen algunas cosas adicionales que no se consiguieron en el trato directo. Y por eso es que lo que señala el secretario general de la Confederación es correcto. No debemos tener un pliego tan amplio. Por ejemplo, no cometan el error de pedir estas cosas. Para poner el ejemplo del Poder Judicial, se hacía la asamblea de bases y venían los representantes del sindicato de Lambayeque, por ejemplo, de Tumbes, y pedían una bonificación especial por frontera, ¿no? Los de TAM decían, nosotros también, una bonificación por frontera. Perfecto. Lo de Loreto, bonificación por frontera. Todos los que estaban en la frontera estaban de acuerdo. Después salía otro, lo de Junín, que decía una bonificación por altura, ¿no? El otro decía, nosotros trabajamos en las salas anticorrupción, una bonificación anticorrupción. Y así, ¿no? Una bonificación por lugar distante, ¿no? Porque siempre había problemas para el transporte. O sea, finalmente, en vez de crear eso, lo que decíamos era consolidar una bonificación para todo. Por otro lado, solicitaban, aparte de eso, se solicitaban bonificaciones de 1.000 soles por única vez.
bonificación por cierre de pliego a fin de año, bonificación por escolaridad, llenaban de demasiados conceptos cuando en realidad deberían centrarse en uno igual para todos. Entonces, de tal manera que el pliego de reclamos no es una suerte de una lista innumerable de pedidos, sino de temas centrales, ¿no es cierto?, de temas centrales que puedan ser solucionados a ese nivel. Porque después otros temas que tienen que ver con defensa directa de los derechos de los trabajadores, esa es la labor permanente del sindicato, ¿no? Labor permanente que hace de defensa gremial. El siguiente, por favor. Y finalmente la última etapa viene a ser el arbitraje, también entonces, digamos, la decisión de la organización o la huelga, ¿no? Y en este caso la huelga termina siendo legal, porque para poder, digamos, llevar a cabo una medida de lucha como una huelga, tiene que haberse culminado el trato directo. Es un requisito. Se terminó el trato directo y no se atendió los pedidos, se pasó a la conciliación y no se atendió los pedidos. Finalmente yo opto legalmente por la huelga. No antes. No antes. En ese orden. Muy bien, compañeros. Espero haber sido bastante claro. Les agradezco por la atención. Gracias. Muchas gracias, estimado Saúl Navarro, secretario de Relaciones Internacionales de la CNTE, por ilustrarnos en este tema de la negociación colectiva. Antes de pasar a la siguiente presentación, me gustaría, aprovechando que acabamos de terminar este tema, tener la pregunta de todos ustedes para poder absolver esas dudas que tengamos. Así que mi compañero Fernando López va a estar pendiente si alguien desea hacer alguna consulta. Por favor, son bienvenidos. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo la duda porque no sé si he entendido bien a lo que se refería. Nosotros, principalmente, una de nuestras preocupaciones es el tema del aumento remunerativo. Y por la presentación entendí que en el caso de los CAS no se nos puede aumentar más que en bonos, y sin embargo a mí me habían comentado que hay otras entidades públicas donde ha habido este aumento, pero a nosotros nos han comentado que solamente el tema de repente el aumento remunerativo no se puede dar a menos que se vuelva a postular. Entonces yo quiero saber si ustedes tienen otro tipo de casos o solamente a lo único que podemos apelar es a tener bonos para que según eso se pueda dar este tipo de aumento, entre comillas, ¿no? Sí. Lo que ocurre con el caso de los CAS con contrato indefinido, lo que sucede es que al postular a una plaza nueva de mayor remuneración, de mayor contraprestación, lo que hace es perder la condición de indeterminado o de contrato indefinido. Ese es un peligro. Nosotros no podemos cerrarnos en la negociación colectiva a cosas que no se puedan hacer. Yo les decía que el empleado siempre va a tener como pretexto la limitación de la ley. Lo que nosotros debemos apuntar es a pedir esa modificación de la ley, a pedir excepciones a la ley, que es de lo que está llena la ley de presupuesto. La ley de presupuesto está llena de excepciones. Exceptúese al sector tal para que reciba un aumento de sueldo. Exceptúese a los trabajadores de salud para que, o sea, finalmente debemos apuntar a ello. Y por eso, para que no nos rechacen, digamos, de plano en la negociación colectiva un incremento, lo que tenemos que negociar y pactar es una gestión de parte de nuestra autoridad. Que la autoridad en el trato directo se comprometa a presentar un proyecto de ley para que se modifique o para que se exceptúe a los trabajadores CAS de Perú y se pueda incrementar su contraprestación sin necesidad de un concurso. Es decir, debemos pactar algo que sea viable para el empleador. La gestión es viable totalmente.
nadie se puede negar a una gestión, más sí a pactar directamente un incremento remunerativo. Y se lo digo como ejemplo por lo siguiente: la negociación colectiva centralizada que la llevan a cabo las centrales sindicales ha obtenido incremento remunerativo directo al CAS, 64 soles, desde enero de este año. ¿Dónde está la prohibición ahí de la ley de presupuesto, de la ley del CAS, si las centrales han logrado el incremento del CAS directo a todos los CAS del Estado? De tal manera que, por eso es que en la elaboración del convenio, en la propuesta, en el proyecto de convenio, hay que colocar cláusulas de gestión para que la autoridad, junto con el sindicato, pueda hacer esa gestión ante el Poder Ejecutivo y Legislativo y se pueda lograr lo que se necesita para los trabajadores. Buenas noches. La siguiente consulta es, ¿se podría dar una homologación en el tema de presupuesto? Por ejemplo, tienen el mismo cargo, sin embargo, uno de ellos está con un monto de 3.000 soles y otro está con 5.000 soles, cumpliendo las mismas funciones y siendo en este caso la modalidad de casa. ¿Se puede solicitar a través de una negociación colectiva la homologación para que de esa manera puedan nivelar la remuneración? Así es, precisamente lo que debemos comprometer al empleador al trato directo es gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso de la República una homologación salarial de los mismos trabajadores CAS, porque hay trabajadores CAS que realizan la misma función y como no hay una escala salarial en el CAS, a uno le pagan menos y a otro le pagan más, pero hacen la misma función. Por cierto, nosotros hemos pactado eso precisamente en la negociación colectiva este año. En el Poder Judicial hemos pactado eso, la homologación de remuneraciones CAS hasta 3.500 soles. Y ha sido aceptada en el trato directo. Ahora lo que viene es, digamos, la gestión para ello, ¿no? Pero sí, es totalmente viable. Les doy un alcance adicional a ese tema. Si se solicita legalmente, es decir, judicialmente, también les van a dar la razón. Yo soy un CAS que realiza cierta labor y gano 1.500 soles y el otro CAS gana 3.000 y es la misma labor. Pido vía judicial una homologación. No estoy pidiendo la homologación con el más alto funcionario, sino estoy pidiendo con mi homólogo CAS, que hace lo mismo que yo. Porque hay una discriminación de manera. Listo. Buenas noches. Buenas noches. Quería consultarle, doctor, el tema sobre los periodos de inicio de la negociación. Si se inicia al principio de octubre, como usted indica esa fecha, entonces el pliego de lo que se le puede pedir en el Congreso para obtener la ampliación o la excepción en la ley de presupuesto es algo que tendrá que entrar vía nuestro ministerio o directamente desde ProPerú se haría, considerando que nosotros estamos adscritos al Ministerio de Comercio Exterior. Y lo otro es que si este tema al final llegamos hasta la etapa del arbitraje, ya mediante un arbitraje, ahí es donde ya se puede llegar al objetivo que tenemos como sindicato, que es la actividad principal, que es el aumento. Pero yo no le llamaría aumento, sino que una nivelación de acuerdo a la inflación, ya que no sé si le ha comentado, nosotros tenemos esta escala salarial desde hace más o menos 16 años, entonces, hasta un poco más incluso. Entonces, ya ni siquiera, como le he comentado a la presidenta, ni siquiera se considera esto como un aumento de sueldo, sino como una nivelación de acuerdo al costo de vida y al nivel de inflación acumulado en estos prácticamente 16, 17 años, que es nuestra escala. Gracias. Claro, quien elabora el presupuesto de la institución es precisamente, pues en este caso, el ministerio. El ministerio es el que elabora el presupuesto para esta institución.
la negociación colectiva de este año, perdón, la negociación colectiva que ustedes van a presentar ahora es para el 2025, es 2024-2025, porque se presenta en ese periodo con anterioridad. Es decir, nosotros acabamos de llevar a cabo la negociación colectiva 2023-2024. La presentación de un pliego ahora en noviembre es un pliego 2024-2025. Por lo tanto, tranquilamente se puede consignar el presupuesto institucional. Entonces, de tal manera que la presentación del pliego y el trato directo va a generar un compromiso. Si ustedes no hagan ese compromiso en el trato directo, ellos tienen que incorporarlo en el presupuesto. O sea, si nosotros conseguimos en el trato directo el compromiso, se compromete, la autoridad se compromete a gestionar del Ministerio de Economía y el Congreso de la República la nivelación salarial de los trabajadores CAS hasta este nivel remunerativo, se pacta el acuerdo y eso como tiene incidencia económica, tiene que ir al pedido en este caso del Ministerio, ¿no es cierto?, el pedido de presupuesto institucional. Tiene que consignarse. Se consigna por lo general como demanda adicional. En el caso de presupuesto, está la demanda ordinaria, que viene a ser el presupuesto que todos los años. En el fondo no lo han hecho un bien, lo han congelado. Entonces, esto de la nivelación salarial, ¿no es cierto?, o la homologación salarial dentro del mismo régimen CAS, sí es posible pactarlo mediante una cláusula de gestión. Doctor, una de las preguntas que quería decirles si es que el tema del arbitraje, por última etapa del arbitraje, ya determinaría y ya literalmente le ordenaría al Estado hacer eso, o sea, al Ministerio de Economía, o no es así. O sea, el arbitraje ya no me acuerdo, pero si no hay plata no se ejecuta, o ya un arbitraje ya tiene un nivel mandatorio. Muchos arbitrajes, si no la mayoría, no terminan cumpliéndose. O sea, en el Perú, muchas veces llegamos a instancias internacionales para poder hacer cumplir algo que la propia ley señala, que los propios pactos han determinado, que el propio empleador o el propio gobierno ha acordado y no los cumple. Y los arbitrajes deberían ser la etapa definitoria de todo. Sin embargo, en la práctica no es así. Obviamente la ley lo señala ahí como una última ratio, digamos, en la negociación colectiva, pero nosotros en la práctica sindical sabemos que finalmente tampoco es la solución al arbitraje. O sea, no es la solución finalmente al arbitraje. Por eso es que muchas de las organizaciones, si no todas, optan por lo otro, que es la huelga, que es un mecanismo de presión mejor y más efectivo para poder conseguir el derecho que solicitamos, ¿no? Le mentiría a ustedes, compañeros, si les dijera que apuntemos al arbitraje para conseguirlo. Lo pueden hacer, pero hasta ahora hay organizaciones sindicales que tienen arbitrajes desde el 2014, 2018, 2016 y hasta ahora no se cumplen por el tema presupuestario. O sea, se refiere que hay administraciones que a pesar de que esté el arbitraje hecho, simplemente no mueven el tema donde tengan que hacerlo y por lo tanto, con el argumento de falta de presupuesto, no lo ejecutan. Así es. Claro. Y llegan al Poder Judicial, finalmente. Llegan al Poder Judicial y entran a una controversia judicial. Bueno, compañeros, se termina con su permiso. Nosotros tenemos que salir de aquí convencidos que todos somos ganadores. No hay la abundancia que hubiéramos querido, pero es poco a poco. En primer lugar, la negociación colectiva es para todos los regímenes, incluido el INPE, incluido relaciones exteriores, que parecería mentira, gana mucho, ¿no? Pero la ley contempla a esos regímenes, incluidos los CAS. Los CAS
en la negociación colectiva están recibiendo lo que reciben todas las demás dispositivos, o sea, no están exceptuados, están recibiendo. Ahora, ninguna base, ninguna comisión negociadora descentralizada puede negociar aumento de sueldo, cuestiones económicas, porque lo prohíbe inclusive los lineamientos de la 31.18. Está amarrado eso ahí. Solamente la negociación colectiva centralizada puede negociar cuestiones pensionables, como es el aumento que se le ha dado a todos los trabajadores, ¿no? Y también puede determinar el bono. Ahora, lo que no se negocia en la centralizada lo pueden hacer en la descentralizada, pero bajo ningún punto de vista cuestiones económicas que solamente lo determina la descentralizada. Por eso que al concluir el convenio centralizado el 30 de junio, todas las descentralizadas deben haber ya comenzado también a concluir sus negociaciones internas para que estén, obviamente todos ustedes en la IF, ¿no? Bueno, porque si no están, no vamos a hablar nada. Pero eso no van a hacer ustedes, lo tiene que ser el funcionario bajo responsabilidad. Así que, compañera, no se sienta preocupada de que la negociación solamente es para los empleados. Ahora, los CAS han hecho un avance importante, ¿no? Ya no son los CAS de hace un año, son CAS indeterminados, son CAS regulares, que tienen todos los derechos que los demás compañeros. Obviamente, como dice nuestro compañero Saúl, la lucha es para nombrar a todos los CAS. Por ejemplo, la compañera Delia es representante de más de 30.000 CAS regulares del MINSA. Ellos, a través de su lucha, sacaron un decreto supremo 015 para poder nombrar a los 30 y tantos mil, pero solamente les han dado el 20%. Entonces, el 20% no llega ni a 7.000 trabajadores, pero están comenzándolos a nombrar oficialmente con todos sus derechos a los trabajadores. Y esa es la lucha que hay que hacer, ¿no? Seguir luchando para su nombramiento de los CAS. Para nosotros los CAS es una pieza fundamental en el movimiento sindical en el país. Participen, estén junto a nosotros, porque ese es el objetivo. Nosotros éramos 300.000 trabajadores de la 276 hace 42 años. Y ahorita solamente hay 113.000, 110.000 trabajadores. Ironía del destino, ahora los CAS son cerca de 300.000. Ahora, obviamente hay CAS y CAS, ¿no? Hay CAS que ganan un poco menos, que nosotros le llamamos los proletarios, y hay CAS que ganan pues 10.000, 15.000. Inclusive este aumento, no sé si Lucho me corriges, este aporte económico que se ha hecho por aumento de sueldo a los trabajadores, aumentando el MUC y aumentando a las demás regímenes, también les ha llegado a los compañeros CAS de una forma plana. O sea, todos los trabajadores, no hay diferenciación ahí entre nombrado y contratado, o entre CAS y 276. A todos se les da este año que viene 100 soles, a todos, como aumento, ¿no? Y son pensionables, obviamente, para los demás regímenes. Sé que no hay ningún. El año pasado, como ya les dieron 60 y tantos, que es muy poco, pero estábamos entrando en un proceso de primero darle a lo que ganaban más, porque todos los trabajadores de los 276 ganan, pues, 10 veces menos que un CAS, ¿no? Pero vuelvo a repetir, hay CAS y CAS. Y nosotros estamos luchando por los CAS que ganan menos, para poder ir motivándolos a que tengan sus remuneraciones como deben ser, ¿no? Y lo que acaba de explicar el doctor, el compañero Saúl, efectivamente, ¿no? Si yo soy técnico administrativo A o B, gano 2.000, ¿por qué el otro señor que hace mi misma función gana 5.000? Y ahí se ratifica a igual remuneración, a igual función, igual remuneración. Buenas noches. Consulta.
En la negociación colectiva solamente puede participar la junta directiva o puede la junta directiva invitar a un afiliado para que pueda participar. Y dos, también como Sintra podemos pedir el apoyo de ustedes para la negociación colectiva. Bien, claro. En el caso de la elección o la designación de los representantes de la negociación colectiva, eso tiene que estar contemplado en el estatuto de la organización. Hay organizaciones que en su estatuto señalan que la elección de los representantes de la negociación colectiva se lleva a cabo en una asamblea de afiliados, en otras que hay una asamblea de delegados, o en otras que son designados por la junta directiva, ¿no? Entonces eso va a depender del estatuto de la organización. Si no lo especifica el estatuto, sí lo debe especificar la parte pertinente perdón, si no lo especifica precisamente el tema de la negociación colectiva, quizás lo especifique dentro de las funciones que tiene la Asamblea General, ¿no? Entonces finalmente la organización presenta a sus delegados, representantes de la negociación colectiva. También se puede optar por presentar asesores de las federaciones, de las confederaciones, o un asesor contratado por el mismo sindicato. Algunos sindicatos optan, por ejemplo, por contratar un abogado laboralista, especialista en negociación colectiva, otros optan por un presupuestólogo, ¿no? Una persona que conozca de presupuesto. Es decir, a libertad de la organización se puede presentar asesores, además de los representantes. Esos asesores van a servir para que en algún momento puedan despejar dudas de no solamente de los representantes de los trabajadores, sino también de la parte empleadora, porque muchas veces, por ejemplo, en este caso va a ser la primera vez que se negocia. Entonces, tanto la organización sindical como el empleador mismo son neófitos en el tema todavía, ¿no? Obviamente, el empleador siempre va a tener el recurso suficiente para poder contratar a los mejores técnicos, ¿no? Entonces, la organización sindical debe también, optar por ello, ¿no? No se vayan, compañeros, a preocupar por la representación sindical. Es correcto lo que dice el compañero Saúl, pero los estatutos no especifican, porque los estatutos tienen 2, 3, 4 años y no había esta cuestión. Entonces, lo que tiene que hacer, como dice el compañero Saúl, la secretaria general convoca a su asamblea, con los que haya, y da a conocer el nombramiento de dicha comisión, que pueden ser 4 o 5, que sé yo, y nombran también al asesor que crean conveniente, que puede ser asesor de la misma confederación estatal o de alguna federación, ¿no? Pero no se van a crear problemas, porque para corregir los estatutos van a tener que hacer una vía crucis, modificar el estatuto, mandar al Ministerio de Trabajo. Entonces ustedes lo pueden hacer, porque claro que lo tengan especificado, perfecto, si lo tienen especificado, que puede ser miembro de la comisión, ahora, pero el estatuto lo dice, si no está, asamblea. Tenía dos consultas en realidad. Nosotros dentro de la organización de nuestra organización tenemos asegurado principalmente en el tema de la inclusión de qué personas, por decirlo, porque teníamos la duda de que si los CAS temporales, lo que se llaman CAS temporales, podrían ser parte del sindicato, siempre por el tema de que precisamente tienen contratos de poco tiempo que no les dan estabilidad, que nos permite defender sus derechos, ¿no? La segunda consulta que tenía es que en su experiencia, en el que ustedes tienen, en algún momento se conversó o se planteó también la posibilidad de pedir un cambio de régimen, es decir, dejar de ser CAS para que se pase a los trabajadores al régimen 78, creo que se llama, ¿no? Y si eso ¿es factible eso? ¿O es mejor ir por otra vía y pedir la vía de bonificación y el aumento, etc.? Son las dos consultas. En el primer caso, si un trabajador CAS temporal, se le llama, que tiene contrato de
mes o un año también, que no están en la condición de indeterminado como nosotros, ¿puede participar de la organización sindical? Sí, compañero. Las modificaciones a la ley 57 le han otorgado la libertad sindical a los trabajadores CAS, cualquier sea su modalidad de contratación, temporal, indeterminado. Es decir, pueden participar, pueden afiliarse, pueden constituir sindicatos, pueden formar parte de las directivas, sí, sí se puede. Lo otro, con referente al cambio de régimen laboral, por eso es que nosotros tenemos como central sindical, como Confederación de Trabajadores Estatales, nuestra meta es eso. Nuestra meta no es mejorar el CAS, en realidad. Nuestra meta es derogar esa ley CAS, porque consideramos que son trabajadores de segunda categoría. No tienen CTS, no tienen escolaridad, no tienen la mínima estabilidad laboral, ni siquiera relativa. Entonces, nosotros apuntamos a ello. Obviamente, como señala el compañero, hay más de 200.000, 300.000 CAS en el Estado y el presupuesto de trasladar 300.000 trabajadores al Estado con todos esos beneficios que señalamos, definitivamente es un sueño por el momento. Pero ya han habido avances en el sector salud, por ejemplo. Particularmente nosotros hemos presentado al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la semana pasada hemos presentado un proyecto de ley para que los trabajadores CAS del Poder Judicial transiten al régimen de la 728, porque en el Poder Judicial la mayoría de trabajadores son 728. O sea, muy distinto es en otro caso en el cual los CAS son mayoritarios. O sea, hay más CAS que 728, o hay más 276 que 728. En el caso de Poder Judicial se revela promedio de 18.000 trabajadores, 728 y unos 10.000 CAS. Entonces, lo que estamos viendo es ese tránsito. Pero eso pasa por una ley propia. O sea, en la negociación colectiva no lo van a lograr eso, porque se trata del cambio de un régimen laboral a otro. Entonces, eso pasa por un proyecto de ley en el Congreso, que se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. El sindicalismo está hecho para eso. Si hay alguna ley que golpea derecho sindical de los trabajadores, para eso es el sindicato, para proponer mejoras, modificaciones, derogatorias de leyes que afecten a los trabajadores. Gracias. Quiero dirigirme a la digna mesa liderada por nuestro compañero Domingo Cabrera, a quien felicito por este tipo de organización que no ha sino alimentar nuestros conocimientos a todos los dirigentes y trabajadores. Quiero hacerle la pregunta al compañero Saúl. Si bien es cierto, ¿no?, el objeto de la ley 31.188 es darle una cierta investidura a los dirigentes para poder negociar con los empleadores, y conocedor de la experiencia que usted tiene, y bueno, por razones de trabajo no se encuentra el compañero Lino Saldaña, porque usted ha participado mucho con el compañero Lino Saldaña en muchas negociaciones, y nos hablaba de un ejemplo que usted lo ha vivido, cuando uno reclamaba un aumento o bono por frontera, otros por altura. Quisiera saber cuál ha sido la posición del empleador en ese momento, tratándose de montos deliberados, y cómo llega a la comunicación para que este bono llegue al trabajador. ¿Cuál ha sido el trámite pertinente, a sabiendas de que usted ha participado en ese tipo de negociación? Gracias, doctor. La razón de ser del trato directo de un pliego a reclamos, que es entre noviembre, enero, febrero de cada año, muchas veces se prolongan, obviamente. La razón de ser es que en el trato directo se
aprueben cláusulas, se acuerden cláusulas, que si tienen injerencia económica, se plasmen, como compromiso, se plasmen en el proyecto de presupuesto de la institución. Las instituciones del Estado elaboran su proyecto de presupuesto del siguiente año en el mes de mayo de cada año. La elaboración presupuestal comienza en la institución en mayo. Luego se pasa a la coordinación directa con el Ministerio de Economía, esto es hasta el 30 de agosto. Es decir, el Ministerio de Economía revisa el proyecto que ha presentado la institución. Le señala qué cosas son viables y qué cosas no. Finalmente eso pasa a la Comisión de Presupuesto del Congreso, que la vuelve a revisar. Luego pasa al Pleno del Congreso y se convierte en ley de presupuesto, por lo general el 30 de noviembre de cada año. Entonces la negociación colectiva apunta a ello. El camino para poder lograr algo en la ley de presupuesto debe estar contemplado en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto de la institución. Y para eso tiene que haber una cláusula acordada con los trabajadores. Si yo acuerdo una modificación en la negociación colectiva, el empleador la va a solicitar en sus demandas adicionales del proyecto de presupuesto. Y comienza la gestión conjunta en el Ministerio de Economía, en el Congreso de la República, en la comisión respectiva, con las bancadas del Congreso, que ahora hay como 15, creo, en el Pleno del Congreso, y finalmente se logra plasmar en la ley de presupuesto y eso se convierte en realidad económica al año siguiente. Entonces, ese es el procedimiento para lograr mejoras remunerativas. Si bien es cierto que la norma señala que la negociación centralizada de temas remunerativos, no está impedido que uno trate en el trato descentralizado, bonificaciones. Porque lo que está tratando es gestión, el compromiso de gestión de la institución. Nosotros este año, por ejemplo, en la descentralizada, hemos pactado bonificaciones para el CAS, nivelación remunerativa para el CAS, escala salarial nueva para los 728. Eso está en la negociación colectiva. Como gestión, hay compromiso, en este caso del presidente del Poder Judicial con la organización sindical. Y eso se ha presentado ya en el proyecto de presupuesto para el 2024. Entonces sí se puede, ¿no? O sea, no es que la realidad supera la ficción. Sí se puede, por supuesto que se puede, cuando hay voluntad. Acá el trabajo es arduo, obviamente. Arrancarle el compromiso al empleador es difícil, cierto. Arrancarle el compromiso al jefe es más difícil todavía, pero se ha logrado. De tal manera que este tema de las bonificaciones es totalmente viable. Lo acordamos con el empleador, se gestiona y se logra. Compañeros, agradecemos muy las palabras del señor Domingo Cabrera, secretario general de la CTE. Agradecemos de igual manera a Saúl Navarro, secretario de Relaciones Internacionales de la CTE, así como al señor Luis Butrón, secretario de Defensa de la CTE. Compañeros, nos han dado un taller que en realidad debemos pensar todos y ponernos a trabajar juntos. Todo es con miras al pliego de reclamos de noviembre que vamos a presentar. Entonces, posteriormente también vamos a tener capacitaciones y vamos a pedir a la CTE, así como otras organizaciones sindicales, a fin de que nos den de forma virtual o presencial. Muchísimas gracias por ahora, que tengan buenas noches.